Bien. Entonces, la transpuesta de una matriz, transpuesta es es un tema importante para calcular la inversa mediante determinantes, ¿verdad?, de una matriz. Bien, a ver. Entonces, como decía, transpuesta solo es de una matriz, es escribir, reescribirlas, sustituyendo los renglones por columnas, ¿verdad? 2, 3 acá, columna, 2, 3. Segundo renglón va a convertirse en segunda columna de su transpuesta. De forma similar, aquí no importa el tamaño que tenga, para lo que es la transpuesta de una matriz. Bien, entonces, si tenemos una matriz cuadrada a sub i j, ¿verdad? Con esta notación, denotamos con a sub i j el cofactor. Entonces aquí viene otra definición del cofactor. A sub i j, el cofactor, la notación a i j es el cofactor del elemento a sub i j, el determinante de a. Esto indica que el cofactor de A sub 1, 1, el primer elemento del primer renglón, primera columna de A, en mayúscula A sub 3, 2, denota el cofactor del elemento A sub 3, 2 y el segundo elemento del tercer renglón de A, ¿verdad? A sub 3, 2. La matriz A sub ij, cuyo elemento ij es el cofactor A sub ij, se conoce como la matriz de cofactores de una matriz A. Entonces, la transpuesta de la matriz de cofactores se denomina la adjunta de A y se denota por adjunta de A. Entonces, tenemos que tener sacar la adjunta de una matriz para poder hallar la determinante, pero la adjunta no es otra cosa que la transpuesta de la matriz de cofactores. Ya vamos a ver qué es la matriz de cofactores de una matriz A. Entonces, la transpuesta de la matriz de cofactores va a ser la adjunta de esa matriz. Ejemplo, nos dicen determine la adjunta de la matriz A. Entonces la matriz A está compuesta por estos elementos, una matriz de 2 por 2. Entonces tenemos 3, 2, menos 1, 1. Entonces calculamos en primer término los cofactores A sub ij. Esta es una nueva notación, ¿verdad? A sub ij. Indica que vamos a calcular los cofactores, la matriz de cofactores de una matriz. Entonces los cofactores A sub ij, los diversos elementos A sub ij de A, el cofactor de cada elemento se obtiene elevando el valor de menos 1 a un exponente i más j, es decir, los dígitos del renglón más el dígito de la columna se va a poner como exponente de menos 1 y se multiplica esa potencia, y multiplicando esa potencia por determinante de matriz que queda de eliminar renglón 1 y columna j. Ahora, en una matriz de 2 por 2 es más fácil hallar al eliminar el renglón y columna de ese elemento. El determinante va a ser el número que queda, ¿verdad? No hay que calcularlo porque queda sola.
Entonces, este es para hallar la matriz de cofactores. Entonces, la matriz de cofactores, su notación es A sub IJ. Es decir, según el elemento del cofactor que se está calculando. Ejemplo, seguido. Entonces, para esta matriz, el cofactor A sub 1, 1 va a ser menos 1, lo que dice la definición aquí arriba, elevado al exponente I más J. Como la posición es 1 más 1, es 1, 1, entonces el exponente va a ser 1 más 1, ¿verdad? Los dígitos. La posición 1, columna 1. Entonces, multiplicado esa potencia por el determinante de los elementos que quedan eliminando el renglón y la columna donde esté ese elemento de A sub 1, 1. Al eliminar este renglón y esta columna de la posición 1, 1, nos queda el número 1. Entonces, esta potencia, menos 1 a la 1 más 2, a la 1 más 1 equivale a decir a menos 1 elevado a la 2, porque se suman estas, ¿verdad? Los dígitos de la posición del renglón y columna. Por 1, que es lo que queda acá de eliminar el renglón 1 y la columna 1, la posición, ¿verdad? En que está el elemento. Entonces, menos 1 a la 2, ¿cuánto es? 1 positivo, y 1 positivo por 1 da 1. 1 es el elemento que queda acá. Ahora, el cofactor, es decir, todo lo que estamos calculando acá son cofactores, ¿verdad? Estos son cofactores. 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 Todo feo acá. Cofactores sería ahora el cofactor del elemento 1, 2, es decir, primer renglón, segunda columna, va a ser menos 1, que esta es una regla, elevado a la 1 más 2, es decir, el exponente se forma por la suma de los dígitos de la posición en que esté, ¿verdad? Y eliminamos el renglón y la columna. El valor que queda es el que va a multiplicar por esta potencia. Menos 1 a la 1 más 2 equivale a la potencia menos 1 elevado a la 3. Y como aquí al eliminar el primer renglón y la segunda columna, que es la posición del cofactor que estamos calculando, del cofactor del elemento, entonces lo que nos queda acá solo es el valor de menos 1. Entonces, menos 1 a la 3, como es un exponente impar, esto para elevar a este exponente hay que ponerlo entre paréntesis, la base. Entonces queda menos 1. Menos 1 por menos 1 a la 3, da un negativo. Multiplicado por menos 1, que es el valor que queda, al eliminar primer renglón, segunda columna, entonces esto me da menos 1. Menos 1 me queda. Menos 1 por menos 1 da 1 positivo. Ahora vamos a calcular el cofactor del elemento 2, 1. Cofactor del elemento 2, 1 es decir, la posición que está del elemento que está en el segundo renglón y la primera columna. Entonces, eliminamos el segundo renglón y la primera columna. El elemento que nos queda acá es el valor de 2. Y la potencia por regla es menos 1 por 2 a la menos 1, es decir, la suma de estos dígitos, que equivale a decir menos 1 a la 3 también, queda la 3. Menos 1 elevado a un exponente impar me va a dar un número positivo, un número negativo, perdón. Y se multiplica por el elemento que queda de eliminar el renglón y la columna de ese elemento. Entonces, menos 1 a la 3 por 2 equivale a decir menos 1 por 2 igual a negativo 2. Ahora, el cofactor del último elemento, ¿verdad? Es decir, del elemento 2, 2, que está en el segundo renglón, segunda columna. Entonces se saca multiplicando menos 1 a la 2 más 2, la suma de los dígitos según la posición que tenga el renglón y columna, y se eliminan, ¿verdad?
el segundo renglón y la segunda columna. El número que queda de esa matriz es 3, esa es la determinante. Entonces sería menos 1 a la 2 más 2 equivale a decir menos 1 a la 4. Por elemento que quede, de eliminar el renglón y la columna donde está ese elemento, entonces quedaría 3. ¿Verdad? Entonces, menos 1 a la 4, un negativo elevado a un exponente par, queda 1 positivo. 1 positivo por 3 da 3 positivo. Ahora, según estos cofactores no sirven para hallar la matriz de cofactores. Entonces la matriz de cofactores A sub i j, solo ubicamos los valores que me dieron al calcular cada cofactor, ¿verdad? Entonces para la posición 1, 1 me dio 1, para la posición 1, 2 me da 1 también, los escribo acá. Es decir, estos son los del primer renglón. Y los del segundo renglón, aquí está el primer elemento del segundo renglón, 2, 1, segundo renglón, primer columna, es menos 2, lo escribo acá. Y el segundo renglón, segunda columna, es 3, que está escrito acá. Entonces, pero esta es la matriz de cofactores. La adjunta de la matriz, dice toda esta definición, ¿verdad? Acá y acá lo vuelvo a repetir. Bueno, no, la adjunta está definida acá. Entonces, la transpuesta de la matriz de cofactores va a ser la adjunta de la matriz A. ¿Y cuál es la transpuesta? Sería reescribir el primer renglón, escribirlo como columna. Ahora, 1, 1, en vez de renglón sería primer columna, y segundo renglón va a ser la segunda columna. Entonces, aquí tenemos la adjunta de A, de esta matriz original, que es la transpuesta de la matriz de cofactores. En una matriz de 2 por 2 el determinante es el número que queda solo en la matriz al calcular cada cofactor. Es lo que estoy diciendo acá. No sé, preguntas acá. Me interesa que quede claro. Entonces, para sacar la adjunta, sacamos los cofactores primero. Los cofactores se calculan a cada elemento, ¿verdad? Saca el cofactor del elemento de la posición primer renglón, primera columna, del elemento primer renglón, segunda columna en orden, del elemento segundo renglón, primera columna, y del elemento segundo renglón, segunda columna. Este es el caso de una matriz por 2 por 2. Entonces, ¿cómo se saca el cofactor? Entonces, el cofactor se saca elevando menos 1 a un exponente formado por la suma de los dígitos de la posición que tenga ese elemento. Esa potencia, es decir, menos 1 va a ser la base y el exponente va a estar dado por el número que forme sumar los dos dígitos según la posición que tenga. Luego, se multiplica por la determinante del elemento que queda de eliminar el renglón y la columna donde está ese elemento, el de la posición 1, 1, es decir, se calcula eliminando el renglón 1 y columna 1. Entonces ese elemento que queda se multiplica por esta potencia. Menos 1 a la 2, queda 1 positivo, 1 por 1, porque es lo que me queda acá. Ahora, el cofactor del elemento 1, 2, es decir, de este, 1, 2, primer renglón, segunda columna, se saca multiplicando la potencia menos 1 elevado a un exponente que formado por la suma de los dígitos según la posición del renglón y columna que tenga, 1 más 2, ¿verdad? En este caso quedaría 1 por 1 a la negativo a la 3, negativo 1 a la 3, multiplicado por el determinante del valor que queda de eliminar el renglón y la columna donde está ese elemento. Al eliminar el renglón y la columna del elemento 1, 2, ¿verdad?
lo que me queda es menos 1. Entonces, menos 1 que coincide con el menos 1 que hay que ponerlo siempre de la potencia. Entonces quedaría menos 1. Como está elevado a un exponente impar, queda menos 1. Por menos 1 va a quedar 1 positivo. El cofactor del elemento de la posición 2, 1 es este, ¿verdad? Segundo renglón, primer columna. Este es importante la posición, ¿verdad? Entonces va a ser menos 1 elevado a un exponente formado por la suma de estos dígitos 2 a la 1, que va a quedar menos 1 a la 3, multiplicado por el elemento, la determinante del elemento que queda, ¿verdad? Solo va a quedar 1, sería, ¿cuál posición está? 2, 1, es decir, se elimina el segundo renglón, primer columna. Me queda 2, entonces aquí quedaría menos 1 por 2, entonces queda menos 2. Y el cofactor del último elemento, que es el que está en el segundo renglón, segunda columna, siempre va a ser el producto de la potencia menos 1 a el exponente formado por la suma de los dígitos, ¿verdad? 2 más 2 de la posición del renglón y columna en que esté, segundo renglón, segunda columna, y se obtiene eliminando el renglón y la columna en donde está ubicado. Entonces lo que al eliminar renglón y la columna lo que me queda es 3. Entonces esa potencia menos 1 a la 4 va a quedar, después de sumar esto, se multiplica por 3, el elemento que queda. Entonces 1 menos 1 a la 4 se vuelve positivo 1 por 3, esto es igual a 3. Entonces la matriz de cofactores va a estar dada por los elementos calculados anteriormente, ¿verdad? Sería 1 de la posición 1, 1, sería 1 de la posición 1, 2, 1. Y la posición 2, 1 es menos 2 que está acá, y la posición 2, 2 es 3. Entonces la adjunta de esa matriz, la adjunta de la matriz original está dada por la transpuesta de esta matriz de cofactores. Entonces hay que sacar los cofactores primero, ¿verdad? Entonces, 1, 1, vez de renglón, se vuelve columna, y el segundo renglón se vuelve la segunda columna. Entonces es la transpuesta. Y aquí vuelvo a decir, ¿verdad? Que la matriz 2 por 2, el determinante es el número que queda solo en la matriz al calcular cada cofactor. Este es para una matriz de 2 por 2. Ahora vamos a ver una matriz de 3 por 3, pero me gustaría si hay preguntas, dudas acá para que podamos pasar al otro ejemplo. Que aquí en sí no hay una fórmula, sino que hay que tener lo que hay que tener claro el concepto de los procedimientos, ¿no? O sea que menos 1, siempre hay que sacar, para sacar el cofactor, hay que sacarle a cada elemento según la posición. Entonces, menos 1, Sí, dígame. pero ese menos uno, el ejercicio, cuando al momento de usted hacer el ejercicio, siempre el ejercicio lo pone. Dice menos uno, o si va a menos No, dos, o algo este es así. parte del concepto. El Mm. primero, este siempre va. Este siempre En va. cualquier ejercicio. El primero, sí. Esta potencia siempre va. Y esos números que van elevados también. Según la posición, es decir, la posición del primer renglón, primer columna, Ajá. y esa potencia se multiplica por el número que queda, en el caso de una 2 por 2, ¿verdad? Al eliminar el renglón y columna de esa matriz, ¿verdad? O sea, esta primera parte siempre va. El Ok. menos 1 siempre va. Para operarlo, enciérrelo entre paréntesis, porque si no lo encierra entre paréntesis no le va a salir posiblemente el signo correcto. Ujú. Entonces, lo que va a variar sí van a ser el número que va a multiplicar, porque depende de la matriz, los valores que tenga la matriz que le pide el ejercicio. Entonces, para multiplicarlo en una vez por 2, esa potencia la multiplica eliminando el renglón y la columna de ese elemento, y el número que queda es el que multiplica por la potencia que forma acá de menos 1.
Es decir, este siempre va, ¿verdad? El menos 1 elevado a un exponente, ese siempre va, ¿verdad? Menos 1 a la i más j, ese siempre va, ¿verdad? Siempre ese siempre va a ir, siempre, ¿verdad? Siempre. Es decir, aquí miren, aquí elimina para el cofactor, elimina primer renglón, primera columna, que no queda uno. Para el segundo cofactor de la posición 1, 2, elimina el renglón y la columna donde está, entonces queda menos 1. Acá, pero este menos 1 es porque aquí en la matriz digo, está menos 1. Este no es que va a ir siempre. Pues, si hubiera sido 4, hubiera ido 4 acá. El que sí va a ir aquí es este, el primero, ¿verdad? Esa potencia sí va a ir menos 1, va a ser la base. Bien. Ahora, este para una matriz de 2 por 2, el anterior. Ahora vamos a ver para una matriz de 3 por 3, en que ya la junta ya cambia, ¿verdad? Ya el procedimiento ya es más diferente, un poquito más largo. Nos piden hallar la junta de esta matriz. A es una matriz de 3 por 3 con estos elementos. 1, 2, 3, primer renglón. 4, 5, 6, segundo renglón. 3, 1, 2, tercer renglón. Entonces, hay que sacar el cofactor de todos los elementos. Como este, entonces, estos primeros tres son los cofactores de los elementos del primer renglón. ¿Verdad? Primer renglón, primer columna, primer renglón, segunda columna y primer renglón, tercer columna. Entonces, aquí la potencia esta siempre va, ¿verdad? La base es menos 1. Recuerden ponerle entre paréntesis y aquí va a ser 1 más 1, porque es los dígitos de la posición. Recuerden que siempre va el renglón donde está de primero y después la columna, ¿verdad? Entonces aquí quedaría 1 más 1. Entonces este va a volver 2, ¿verdad? La diferencia en una de 3 por 3 es que ya no va a ser un número por el que va a multiplicar, sino que por la determinante de los valores que quedan en esa matriz de eliminar el renglón y la columna del elemento al que se le saca el cofactor, ¿verdad? Entonces, ya en esta, al eliminar el primer renglón y primer columna, que es la posición que tiene, me va a quedar aquí esta potencia menos 1 a la 2 por la determinante de una matriz de 2 por 2. ¿Y cómo se saca la determinante de esta matriz de 2 por 2? Multiplicando estos dos los números de la diagonal principal por restándole el producto de los otros elementos de la diagonal que no es la principal. Entonces aquí en esto ya resuelvo, en esta parte ya resuelvo la potencia, menos 1 a un par se vuelve positivo. Y aquí calculo la determinante, 5 por 2 menos 1 por 6, aquí sería 10 menos 6, 4. Al final me queda 1 por 4, esto es igual a 4. Para el primer cofactor. Ahora, para el cofactor del segundo elemento, primer renglón, segunda columna, se hace de manera similar, ¿verdad? Menos 1, que siempre va a ir a la 1 más 2, ¿verdad? Los dígitos, primer renglón, segunda columna, por la determinante de los elementos que quedan al eliminar el renglón en que esté ese elemento y la columna en que esté. Al eliminarlo, ¿qué matriz me va a quedar? Estos 4, 3 y 6, 2. Aquí hay que tener cuidado y siempre recomiendo con tiempo vayan haciendo estos ejercicios, por favor, ¿verdad? Porque es un detalle. Yo le hallo una cierta analogía a la contabilidad. A veces es diferente, es otra área, pero le hallo cierta analogía, ¿verdad? Si llevaron contabilidad en bachillerato, que son pura suma, multiplicación y resta, pero como un montón de datos hay que todos tenerles cuidado, ¿verdad? Entonces esto me va a quedar la potencia menos 1 a la 3. Como es impar, me va a quedar un valor de menos 1 el resultado, ¿verdad? Entonces, al eliminar el renglón 1 y columna 2, vamos a sacar la determinante de estos valores que me quedan. Entonces, ¿qué me Licenciado, decía?
¿Por qué en el anterior el 1 quedó positivo y ya en este queda negativo? ¿Por qué No, cambia? la potencia, saque la potencia, menos 1 a la 2, ¿cuánto es? Menos 1 a la 2, menos 1 por menos 1. Pero esto lo puede sacar usted directamente en la calculadora. Menos 1 a la 2, ¿qué es? Menos 1 por menos 1, ¿verdad? ¿Cuánto es menos 1 por menos por menos? 1 positivo, ¿verdad? ¿Me explico? Pero no lo va a hacer así, sino que usted lo puede hacer directamente, pero siempre utilizando la fracción, lo puede operar. Y menos 1 a la 3, ¿cuánto sería? Menos 1 a la 3. Sería menos 1, 3 veces, ¿verdad? Menos 1 por menos 1. Aquí da 1 positivo. Menos por menos, ¿cuánto da? Más, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto da? Menos por menos da más. Y más por menos, ¿cuánto da? Menos. Pero claro, no van a Ahí sí poner... lo entendí. Ajá. Lo que deben tener Sí. cuidado, o sea, es usen la tecla de... Cuando hagan esa potencia, usen la tecla de paréntesis. La pueden usar en las calculadoras Casio, aparecen en la tecla, ¿sí? ¿Verdad? Abre paréntesis, cierre paréntesis. Ya hice algo que feo acá, ¿verdad? Sí, entonces esos son los cuidados, son detalles, ¿verdad? Que hay que tener los cuidados de las paréntesis. Menos 1, ¿verdad? Ustedes escriben el número menos 1. ¿Y cuál es la tecla de exponente? Esta, ¿verdad? Menos 1, ¿sí? Entonces sería 2, ¿verdad? Si fuera 2, si fuera 3, sería 3. Así. Disculpen, está todo torcido, ¿verdad? Pero bien. Entonces lo mismo para el último elemento del primer renglón, la posición 1, 3 sería menos 1 a la 1 más 3, ¿no? Quedaría a la 4. Entonces, como es par, la potencia de un negativo elevado a la par va a dar positivo, ¿verdad? Esto recuerden, porque es 4 veces el mismo negativo, de 2 en 2, quedan 2 positivos al final. Se elimina el renglón en que esté, que es el primer renglón y tercera columna, ¿verdad? Entonces los elementos que quedan va a ser la determinante de 4, 5, 3 y 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la determinante de esta de 2 por 2 que queda? 4 por 1 menos 3 por 5, ¿verdad? Menos 1 a la 4. Entonces queda 1 positivo. 4 menos 15 menos 11, ¿verdad? 1. La potencia quedó positiva. 1 por menos 11 menos 11. Y así los otros de manera similar, ¿verdad? Pero no sé si... Bueno, por mí no hay problema. A veces, una vez me supervisaron y me dijeron que hoy demasiado detalle doy, que debería de, bueno, el supervisor me dijo que doy mucho detalle, pero no sé, a mí no me importa aunque tome más tiempo, pero me hacen esas observaciones que yo trato de dar todos los detalles, pero bueno, entonces lo mismo, esto empezamos después que sacamos los cofactores del primer renglón, sacamos los cofactores del segundo renglón. Bueno, voy a ir un poquito más rápido, esto es el mismo procedimiento, solo que demás comprueben, ¿verdad? Entonces lo mismo, la potencia menos 1 a la posición, ¿verdad? 2, 1. La posición 2, 1, segundo renglón, entonces es la determinante de eliminar el renglón y la columna donde está ese elemento. Sería menos 1 a la 3, quedaría 2, 3 y 1, 2, ¿verdad? La determinante de esto es este producto, ¿verdad? El producto de este menos este, ¿verdad? Menos 1 a la 3 va a quedar negativo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que quedó aquí adentro es 1, entonces menos 1 por menos 1 da menos 1. Para el segundo elemento, el segundo renglón, la posición 2, 2, segundo renglón, segunda columna. Es de tener cuidado. Si estos, estos temas yo sé que, por eso yo les dije que eran tediosos y que recomiendo con tiempo. Entonces, la misma, la posición, ¿verdad? Menos 1, el exponente 2 más 2 según la posición, segundo renglón, segunda columna. Sumo los dígitos, me quedaría menos 1 a la 4. Por la determinante
eliminar el renglón y la columna del cofactor de ese elemento. Renglón 2, columna 2, me va a quedar 1, 3 y 3, 2. Entonces, por la determinante de esto sería 1 por 2, menos 3 por 3, me va a quedar menos 1 por menos 7, porque este menos 1 a la 4 se vuelve positivo 1, me va a quedar menos 7. Ahora, y el último elemento del segundo renglón sería este, ¿verdad? Menos 1 a la 2 más 3, elimino segundo renglón, tercer columna, quedaría menos 1 a la 5, menos 1 a la 5 como es impar, queda un negativo 1, y la determinante de eliminarse el segundo renglón, tercer columna, va a ser la determinante de la matriz 1, 2 y 3, 1. Es el cruce 1 por 2, de 1 por 1, tapando de 1 por 1 menos 3 por 2, queda menos 5, ¿verdad? Menos 1 por 5, negativo da 5 positivo. Y los últimos cofactores son de la tercera columna, ¿verdad? Entonces, del primero de la tercera columna, del tercer renglón. Los últimos son del tercer renglón. El primero es tercer renglón, primer columna, la posición 3, 1. Entonces, que siempre va, ¿verdad? La potencia siempre va en todas, ¿verdad? Lo que va a variar es el exponente. Sería 3 más 1 por la posición, por el determinante, eliminando el renglón 3 y la columna 1, la determinante de esta matriz que se me forma, una matriz de 2 por 2, su determinante 2 por 6 menos 15, que va acá, ¿verdad? No esté ese par, se devuelve positivo 1, que eso lo comprueban con la calculadora, entonces quedaría por menos 3 acá, 2 por 6, menos 5 por 3 me da menos 3, al final me queda menos 3. Y así, ¿verdad? El siguiente, ¿verdad? Eliminar el tercer renglón, segunda columna, por la posición que tiene, me queda esta matriz 1, 4 y 3, 6. Este es el caso de la 3 por 3, ¿verdad? Quedaría menos 1 a la 5, como es impar, queda menos 1, que lo pueden confirmar con la calculadora, y la determinante de esta de 2 por 2, que es el producto de esta menos el producto de esta. Queda menos 1 por menos 6, da lo que está aquí adentro, da menos 6, menos 1 por menos 6, 6 positivo. Y el último, ¿verdad? Que es la potencia, menos 1, un exponente 3 más 3, ¿verdad? La 6, y elimino el tercer renglón, tercer columna, por la posición que tiene. La matriz que me queda es esta, formada por estos valores, y saco su determinante. Aquí, ¿verdad? Menos 1 a la 6 se vuelve positivo. 1 por 5 más 4 por 2, queda menos 3 aquí adentro, ¿verdad? Queda menos 3. Entonces, la matriz de cofactores va a estar formada por los cofactores, ¿verdad? Que calculé para cada renglón. Para el primer renglón son estos valores, 4, 10 y menos 11. Entonces, en la de los cofactores va a ir aquí 4, 10 y menos 11 para el primer renglón. Para el segundo renglón son estos elementos que calculé aquí, ¿verdad? 2, 1, 2, 2, menos 1, menos 7 y 5. Menos 1, menos 7 y 5, que son los que ubico en las de cofactores acá. Menos 1, menos 7 y 5. Y para el tercer renglón son estos, ¿verdad? Menos 3, 6 y menos 3. Menos 3, 6 y menos 3. Que son estos de acá, del último renglón que se escribe acá. Entonces, por tanto, la matriz adjunta es la transpuesta de esta. O sea, la adjunta, anoten, la adjunta es la transpuesta de los cofactores. Entonces, la adjunta de los cofactores es escribir los renglones como columna, es decir, 4, 10, menos 11 los escribo acá, tener debido cuidado. Menos 1, menos 7, 5 se vuelve columna, menos 1, menos 7, 5. Y el tercer renglón se vuelve tercer columna, menos 3, 6 y menos 3, los escribo acá. Ahora, yo veo que ya algunos, cuando le entienden, tienen práctica, no ponen la de cofactores,
sino que ya de un solo, como saben de que al final hay que, los renglones corresponden a columnas de la junta, ya la ponen de la respuesta. Ahí, cuando ya le entienden, algunos ya me lo pueden poner desde un solo. Ah, este es del primer renglón, entonces mejor no habla de cofactores y sé que estos tres son la primer columna. Los otros tres del segundo renglón son la segunda columna y los otros tres del tercer renglón, estos tres ubicados acá, son del tercer renglón de la tercera columna de la junta y no hacen la de cofactores. Bien lo pueden hacer, pero si tienen claridad, pues si mientras tengan claridad cómo sacan los cofactores, pueden obviar, ¿verdad? Algunos pasos. Entonces, la adjunta es la transpuesta de la de cofactores, ¿verdad? Pero si creen, se pueden saltar este paso. Sí, no, siempre y cuando no se confundan, ¿no? Entonces pueden saltar para no escribir esto, lo pueden de un solo, teniendo claro que lo de renglones corresponden a columnas de la de adjunta, que es lo que en realidad interesa, ¿verdad? Al final, la adjunta. No se pregunta, duda. Entonces la de que hay que tener más cuidado con la de 3×3, la de 2×2 es más sencilla, ¿verdad? Porque solo la potencia solo le multiplica por el número que queda, que es el valor, ¿verdad? Y en la de 2×2 y en la de 3×3 hay que sacar la adjunta de la matriz que queda de eliminar el renglón y la columna del cofactor que se está calculando. Bueno, esto, como les digo, es importante con tiempo. Recomiendo que lo practiquen, ¿verdad? Es importante y más tiempo con antelación para que se vayan aclarando dudas. Bueno, nos vamos el otro tema es este, ¿verdad? Pero como ya nos está sacando, vamos a terminar con esto para que ya termine el tiempo. Entonces, ya les indico el tiempo para reanudar. Creo que a las 3:34 vamos a la siguiente sesión. Esperemos que nos dé para solo hacer una más. Bueno, nos quedamos por acá, porque entonces nos vemos a las 3:33. 3:33.